Una de las cosas más importantes que debes tener como empresario o emprendedor o dueño de negocio es entender que la organización y la planificación financiera es una de las claves para poder tener todo en orden y reestructurar tu empresa hacia los próximos años que se vienen con una estrategia y desarrollo comercial adecuados que tiene que ver justamente con uno de los pilares que yo durante muchísimos años abriendo empresas de diferentes rubros he podido experimentar. Y una de las cosas importantes que siempre te van a comentar es que la diversificación es un factor clave para que tú puedas tener, como se dice, varias fuentes de ingreso a la vez, pero también tener obviamente diferentes inversiones de capital en diferentes industrias. Yo particularmente no sería de la idea que si tú estás en un negocio donde te está resultando y estás explorando nuevos mercados en donde no tienes experiencia, vayas a cometer el gran error de tener todos esos ingresos de capital diversificado, como se dice, en diferentes canastas para que puedas ir viendo cómo es que esos emprendimientos están generando esas utilidades y esa parte tan importante que es las ganancias de capital, pero que están a la par también siendo un producto de alto riesgo, porque si tú no estás manejando directamente esas diversificaciones de dinero, pues obviamente entendería yo que lo estás depositando en base a la confianza de alguna otra persona que has delegado para que pueda manejar tu dinero. Y particularmente los que sabemos sobre educación financiera y de inteligencia financiera, sabemos que no hay peor error que darle nuestro dinero a otras personas para que ellos tengan el control y el manejo de nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque debemos entender que si tú estás en un negocio como el negocio de bienes raíces y estás empezando a diversificar en otras industrias, como por ejemplo la vehicular, la bolsa de valores, acciones o de repente blockchain o tecnologías o criptomonedas, debes entender que eso puede funcionar cuando tú eres una persona que tiene experiencia en ese tipo de negocios y mercado. Pero si eres una persona que eres experto en bienes raíces, lo que yo te recomendaría como estrategia y inteligencia financiera es que no necesariamente tienes que diversificar el dinero en diferentes industrias, sino al contrario. Tu principal fuente de ingresos, que es por ejemplo el real estate, podrías abrir unidades de negocio en paralelo que estén relacionadas y que adicionalmente a eso alimenten la fuente principal, la matriz de tu negocio, que es el real estate. Por ejemplo, si tú estás en un negocio de desarrollo inmobiliario, podrías abrir una unidad de negocio de arquitectura o una unidad de negocio de diseño de interiores o una unidad de negocio, por ejemplo, donde le vendas diferentes productos a tus propios clientes propietarios que ya te compraron, y de esa forma el dinero no se escapa con proveedores externos o con otras empresas que te cobran un valor y un monto adicional por simplemente darte el servicio o el margen de ganancia que sus empresas brindan por el tiempo que le dedican a darte ese producto o servicio. Y de esa forma tú controlas el negocio, puedes controlar la calidad y puedes supervisar el tiempo de entrega en función al contrato o al producto que tú hayas quedado con tu cliente. Esa fórmula también te genera que tu negocio no solamente dependa de otras industrias, sino que al contrario, controles el negocio y esas fuentes de ingreso te vayan sirviendo también a la par para que puedas expandiendo y puedas ir amplificando tu industria hacia otros mercados, no solamente a diferentes ciudades, sino también a otros países. Particularmente, el modelo de negocio de la franquicia inmobiliaria que nosotros hemos estructurado se fundamenta en estos principios, en donde lo que hemos hecho básicamente es entender que cuando tú tienes un servicio y un producto por volumen, puedes conversar con diferentes proveedores también de diferentes industrias, como por ejemplo un contador, un marketero, un abogado, un área comercial, un arquitecto, un diseñador o diferentes productos que tú, por ejemplo, le brindas a tus empresarios que están asociados contigo. Y de esa forma, lo que puedes hacer es conversar con esta persona que te brinde este servicio y bajar por volumen los costos del servicio que ellos te brindan. Porque si tienes a 15, 20 personas, obviamente contratando los servicios de este profesional, pues eso te da obviamente un margen de ganancia para ellos mismos y una
ganancia también porque los costos van a ser más bajos y por consiguiente vas a poder generar una mayor rentabilidad para el negocio. Eso es importantísimo que lo analices así porque es la base de donde las franquicias inmobiliarias, por ejemplo, tienen sus mayores utilidades. Pero todos estos conceptos de los cuales yo te estoy hablando son conceptos que yo he aprendido, por ejemplo, en libros de diferentes mentores de educación financiera. Porque lo que he entendido es que cuando tú empiezas a entender, por ejemplo, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un egreso, qué es un ingreso, qué cosa es deuda buena, qué cosa es deuda mala, te vas a poder dar cuenta que eso te amplifica la visión para que tú veas negocios donde otras personas no lo ven. Y al final, eso se convierte y se traduce en inteligencia financiera, que no es más que la capacidad que todo empresario, al momento de hacer diferentes negocios con resultados exitosos, pues puede empezar a tener una idea mayor y a ver cosas que de repente otras personas no lo ven en los detalles por su formación en educación financiera, como por ejemplo manejar mejor un presupuesto financiero, hacer una cavidad arquitectónica, poder hacer un flujo de caja y de costos proyectados, o de repente anticipar cuánto va a poder ser su ROE o su ROA, para que puedas, bajo esos indicadores y criterios económicos, empezar a establecer cuál va a ser la siguiente estrategia comercial y de negocios para tu empresa. Es importantísimo que tú puedas analizar cómo es que desde el frente de la inteligencia financiera puedes encontrar una estrategia muy importante para que a través de controlar los gastos de la empresa y conocer tus números o estadísticas, por ejemplo, de cuánto vendes en tu proyecto inmobiliario, puedes tener mapeado cuáles son tus costos anuales y, como siempre digo, la estrategia de la inteligencia financiera es que veas que en una sola operación, con la ganancia que esta operación te genere, puedas cubrir tus gastos anuales y salir de ese gran desenfoque que es controlar justamente los números de tu empresa y tu negocio. Particularmente te cuento un caso muy importante. Siempre desde que empecé a hacer mis primeras inversiones inmobiliarias privadas, cuando todavía no tenía Ciudápolis, pues siempre apunté a esta estrategia de negocio. Y es así como en mi primera inversión inmobiliaria, comprando y vendiendo un departamento en planos y luego, a través de un crédito hipotecario y usando una tarjeta de crédito, pude generar apalancamiento financiero. Cuando pude recolocar este inmueble, generé $35,000, los cuales obviamente me permitieron poder cubrir 2 años de gastos fijos, que era el equivalente a lo que yo gastaba mensualmente en temas de transporte, movilidad, alimentación y vestido. Y es importantísimo cómo es que se aplica esto en la práctica, con que con una sola operación te puedes generar una caja chica para cubrir tus gastos en varios meses y años. Otra estrategia que he usado es cómo controlar adecuadamente los ingresos de tu negocio. Y eso tiene que ver que la estrategia comercial que tú debes implementar está apuntando siempre a buscar mayor tracción de ventas, pero conocer la tracción y estadística de tus ventas de manera anual te va a permitir, por ejemplo, también entrar a un nuevo mercado que no conoces con la seguridad adecuada. Porque si, por ejemplo, tú conoces que al año vendes X monto de dinero en dólares y que tú, por ejemplo, tu fuerza de ventas de alto rendimiento maneja estadísticas mensuales de X número de terrenos o de inmuebles que vendes, tú cuando vuelvas a abrir un nuevo mercado o un nuevo proyecto inmobiliario vas a poder, con estas estadísticas de los últimos 2 o 3 años anteriores, medir cuál es el riesgo en función a que si el proyecto no jala y cambiar la estrategia en el camino. Otra de las cosas que te despiertan inteligencia financiera es poder entender que el dinero es un gran activo si lo sabes usar. Y eso tiene que ver justamente con que la generación de dinero no solamente es importante cuando tienes el dinero en tu cuenta de ahorros o tu cuenta corriente si eres empresario, sino que es importantísimo que ese dinero que ingresa poder constantemente reinvertirlo y en esa reinversión poder apuntar a negocios en donde tú puedas controlar el dinero que está fluyendo. No es lo mismo coger $100,000 e invertirlos en la bolsa de valores de una empresa comprando acciones que, por ejemplo, ese mismo $100
invertirlos en un activo inmobiliario, se deja allí que pase el tiempo, se genera la plusvalía por la alza del mercado y cuando lo revendes puedes generar mayor cantidad de dinero. Esto es importante porque controlas el flujo de efectivo, controlas el negocio y controlas el resultado. Lo que no pasa, por ejemplo, con herramientas bursátiles y con la tecnología, porque no estás detrás tú controlando el mercado de la bolsa de valores y eso puede generarte pérdidas que en muchos de los casos pueden generar frustración para el emprendedor y ya no animarse a seguir reinvirtiendo. Otra de las cosas que te recomiendo también es que tengas muy en claro que el dinero es una energía y la energía del dinero se tiene que impulsar y amplificar a través de los pensamientos correctos, en donde tienes que estar constantemente rodeándote de gente que está pensando positivamente como tú. No puedes hacer un gran negocio con inteligencia financiera si estás rodeado de gente que constantemente es pesimista, es tóxica y constantemente te está impulsando miedo, incertidumbre o está pensando que no va a poder lograr los objetivos que se trazan. Como siempre te comento que es importantísimo estos pasos que te estoy recomendando para que tú puedas seguir avanzando y teniendo más inteligencia financiera. Recuerda, controlar los gastos, pero generar siempre el enfoque en la inversión. Segundo, diversificar es importante, pero mejor es diversificar en una industria abriendo unidades de negocio que alimenten la fuente principal. Tercero, con una sola operación, generar una caja chica para varios años. Y cuarto, que el dinero es una gran energía. Si te ha gustado este contenido de valor, sígueme, suscríbete a mi canal, dale like, comparte esta información y déjame aquí en comentarios de este video para que sigamos subiendo más videos y podamos atender tus consultas y yo y mi equipo personalizadamente podamos seguir compartiendo información de valor en nuestras redes sociales.